Ay, ay, ay. Estos maceteros ya están muy chicos para mis plantas, así que voy a hacer uno mucho más grande, de cemento, resistente, para exterior y usando unos moldes súper simples. Para hacer el macetero vamos a ocupar dos recipientes, el más grande que será el molde y el más pequeño que será el contramolde que va en el interior. El espacio que quede entre los dos va a ser el espesor del macetero y el contramolde será donde irá la tierra. Estos 4 vasos de cartón van a ser los moldes para las patas del macetero. Los vamos a poner en el interior y los vamos a firmar muy bien con una buena cantidad de arena húmeda. La posición de los vasos tiene que ser equidistante para que las patas queden alineadas. Y la arena húmeda la ponemos hasta el borde superior de los vasos. Al centro del molde ponemos un trozo de PVC de 20 milímetros de diámetro para hacer el agujero del drenaje del macetero. La mezcla para el relleno la haremos con este mortero de anclaje que escurre súper bien y eso facilita mucho el llenado entre el molde y el contramolde. Este mortero se prepara con 3,5 litros de agua, pero como además aplicaremos 350 cc de impermeabilizante para que el macetero sea de uso exterior y 700 cc de acelerante de fraguado para que se demore menos en secar, solo aplicaremos 2 litros 450 cc de agua por cada saco. Antes de vaciar la mezcla vamos a echar desmoldante en la cara interior del molde, incluidas las patas, y también en la cara exterior del contramolde. Eso nos va a ayudar un montón para después poder sacar el macetero cuando ya esté fraguado. Rellenamos la base del molde echando la mezcla sobre la arena y los vasos hasta llegar a 10 centímetros de altura y dejamos fraguar por 10 minutos antes de seguir rellenando. Después de poner el contramolde le pusimos un peso para que no se mueva. En este caso ocupamos un saco de gravilla. Después vamos rellenando el espacio hasta llegar al borde superior del contramolde, logrando una altura de 45 centímetros. Golpeamos suavemente el exterior del molde con un mazo de goma para eliminar burbujas de aire y lograr un mejor acabado. Una vez completo de mezcla y sin burbujas, dejamos fraguar por 24 horas. ¿Quieres hacer arreglo en tu casa? Suscríbete en Jun.cl para que sigas mejorándola sin gastar de más. Porque aquí encuentras todos nuestros proyectos con la lista de materiales, el paso a paso y los planos. Todo lo que necesitas para hacerlo realidad. Para sacar el molde, un súper dato es dar vuelta a todo, echarle agua caliente para volver a activar el desmoldante y así el macetero va a salir mucho más fácil. Okay. Primero ponemos un poco de gravilla en la base para que no se tape el agujero y mezclamos tierra de hoja con turba para mantener la humedad y plantaremos una combinación de suculentas y mirto. Y listo, tenemos un macetero de cemento para adornar nuestra terraza. ¿Qué les parece? Y ustedes suscríbanse al canal del Hágalo Usted Mismo en YouTube y active la campanita para recibir contenido como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.